Buenas noches. ¿Ah? Último día. Último turno. Ya. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 5 de nuestro estudio que se llama Conocer o Conociendo a Dios. Y estuvimos varias semanas en el tema de la soberanía de Dios. Y el día de hoy vamos a revisar otros atributos de Dios que son ciertamente, pertenecen también al grupo, diríamos, de los insondables. Vale decir, esos atributos que nosotros podemos de alguna manera conocer, pero de manera muy volada. ¿Ya? Ya. Estos atributos son todopoderoso, omnisciente y eterno. Ahora bien, para poder entender en toda plenitud, ¿no es cierto?, los atributos de Dios y todos los que vengan, tanto estos que son insondables como los atributos morales de Dios, yo tengo que unirlos o ensamblarlos con la soberanía y con la inmutabilidad, que Dios no cambia y que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante este aspecto de que yo lo sujete a la soberanía y a la inmutabilidad de Dios? ¿Por qué piensan ustedes que puede ser súper importante que sea así? Porque sí, es la base, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos sujetamos, por ejemplo, el atributo todopoderoso. ¿Qué significa en términos generales todopoderoso? Que todo lo puede. Todo lo puede, ¿no es cierto? Ahora, si yo no ensamblo o no uno este atributo a la soberanía, voy a creer que Dios es todopoderoso, entonces Él siempre tiene que hacer todo porque Él todo lo puede hacer. ¿Me entiendes? O sea, ¿Dios puede sanar a alguien? Claro que sí, pero Dios también puede no hacerlo porque es su soberanía. Y la soberanía de Dios no tiene que ver con el poder de Dios. Por supuesto que Dios es todopoderoso, pero Dios tiene propósito en la sanidad, en este caso el ejemplo, o en la mantención de la enfermedad, o lo que sea, porque el propósito más grande de Dios para la vida de sus hijos y sus hijas es nuestra transformación, la santificación, el carácter de Cristo. ¿Estamos? Entonces, por eso es tan importante tener bien claro eso de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Pablo sabía que Dios era todopoderoso, claro, pidió a Dios sanidad, pero el Señor no se la concedió. Por eso existe tanto cristianismo hoy día, o tanto cristiano, deprimido desde el punto de vista de bajoneado, lo que sea, porque dice, pucha, tanto tiempo que le estoy pidiendo a Dios y no me sale esto, ¿ya? O no me llega esto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sujetando la fe en Dios en sus respuestas y no en sus atributos. La respuesta está bajo su soberanía, pero el atributo es una cosa inamovible, por eso es tan importante, inmutable, Él no cambia, soberano, sobre todo. ¿Ya? Ya. Entonces, primero es omnipotente, todopoderoso. La palabra omnipotente es la misma todopoderoso. En el Antiguo Testamento se utiliza principalmente omnipotente, y el prefijo omni significa todo, totalidad, absoluta. En el hebreo, el Shaddai, en el griego, Pantocrator. ¿Ya? Entonces, el Shaddai es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Y este atributo, ¿no es cierto?, por definición, significa que Dios no solamente tiene todo el poder en todas las áreas, sino que además es el que concentra todo el poder existente. O sea, no hay ningún poder ni siquiera cercano a Él. Cuando nosotros decimos, muchas veces los cristianos piensan que en el cosmos existe como una especie de guerra entre el bien y el mal. No hay una guerra entre el bien y el mal. Satanás no está en guerra contra Dios. ¿Quién podría guerrear contra Dios? Dios tiene todo el poder. Satanás es una criatura que incluso sus movimientos están mediados por la voluntad y la soberanía de Dios. Ciertamente Él es el príncipe de la potestad del aire,
pero no está independiente de la soberanía de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar ahora, este concepto como tal o implícito aparece a lo largo de toda la Biblia. Aquí hacemos un pequeño paseo, ¿no es cierto?, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en toda la Biblia encontramos, y en todos los libros de la Biblia encontramos alusión a esta característica, a este atributo de Dios. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya, yo soy el Shaddai, ¿no es cierto?, el Todopoderoso. Recuerden, Abraham, 99 años, está recibiendo, ¿no es cierto?, esta información de que va a ser padre ya en condiciones fisiológicas, biológicas, anímicas y de todas las que nos podamos imaginar, totalmente ya cerrado, ¿no es cierto? Pero Dios es todopoderoso. Dios es el Dios, como se le dice muchas veces, el Dios de lo imposible. Pero vuelvo a insistir, yo tengo que saber ese atributo y no jamás desligarlo de su soberanía. ¿Ya? Porque recuerden, cuando la gente ora por ejemplo, volvamos al tema de la sanidad, cuando una persona, un cristiano, ora sinceramente por sanidad, ¿no es cierto? Y esa sanidad no llega, si ese hermano o esa hermana no tiene una concepción de la soberanía de Dios, nunca va a poder entender Romanos 8:28, ¿no es cierto?, que dice que todas las cosas ayudan a bien, y nunca va a entender el propósito de transformación que Dios tiene con nosotros. Y no se va a poder sujetar a la promesa de que Dios, cada cosa que nos da, también está bajo su control. Nunca nos va a hacer pasar por nada que no podamos nosotros resistir. Él nos conoce. ¿Me entiende? Entonces, todas esas promesas se sujetan en función del conocimiento de esta soberanía. ¿Ya? Por eso tenemos pasaje de la Escritura que dice: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿No es cierto? Cuando Job se encontraba en su momento más oscuro, desde el punto de vista personal, en la culminación de su prueba, él dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Me entiende? Entonces, son expresiones de ¿qué cosa? ¿Ya? Soberanía, pero ¿qué significa eso? Que yo tengo fe. Ese es el propósito de este estudio. Este ha sido el propósito de este estudio. Que nosotros nos relacionemos con Dios, ya no de una manera sentimental, aunque están involucrados otros sentimientos, sino de una manera escritural. Tu fe, mi fe, está puesta, por supuesto que en lo que Dios hace y no hace también. Por supuesto que sí, pero primariamente mi fe está puesta, y tu fe tiene que estar puesta ¿en qué cosa? En los atributos. Él es soberano sobre todo. Él tiene todo el poder. Él lo sabe todo. Él está siempre. No cambia. Entonces, yo puedo confiar. Yo puedo confiar. Pero ¿qué hace el grueso del cristianismo hoy? Su fe la coloca en respuestas o no respuestas. Y tú te vas a encontrar con una persona que dice, ¿no es cierto? Uy, mi fe ha crecido en este tiempo porque yo al Señor le pedí esto y me lo dio. Y le pedí esto otro y también me lo dio. Y fíjate que me salió esto que tanto tiempo estuve orando. Realmente estoy fortalecido en el Señor. ¿Y qué pasa si no te lo da? Por eso es que el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe. No le está hablando a los incrédulos no tienen fe. La pregunta es si en el pueblo suyo, a los que eligió, va a encontrar fe. La fe es a pesar de, no por qué. ¿Se entiende eso? Entonces, esa es la razón de los estudios de los atributos de Dios. Él es omnipotente, pero también es soberano. O por sobre todo es soberano. Éxodo 6, 2, 3. ¿Lo leo? Ya. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ya. Yo soy omnipotente. Jehová, soy Dios omnipotente. Recuerden ustedes que el Señor, nuestro Dios, se dio a conocer a los primeros patriarcas como el Todopoderoso. Recién le revela el nombre al propio Moisés. En Éxodo 3, recién ahí le revela: yo soy el que soy, que es Jehová o Yahvé. ¿Ya?
Job 22, 23. ¿Ya? Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Recuerde que más que el contexto estamos buscando el concepto. El omnipotente, el todopoderoso. Salmo 21, 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Ya. Puse ese pasaje porque aparece también la palabra muchas veces poder. Recuerden ustedes que la Reina Valera es está escrito en un castellano romance, de que de por sí tiene una riqueza vocabularia mucho más grande que el hebreo. El hebreo es bastante reducido su vocabulario, por así podríamos decir. Pero cada vez que dice poder, no necesariamente tiene que decir todopoderoso o omnipotente, pero cada vez que se refiere a Dios y lo relaciona con poder, es la palabra El Shaddai, que significa todopoderoso, porque Dios no varía, no es un poco poderoso, medio poderoso, todopoderoso a veces, algunas veces no es tan poderoso, no, siempre es, si no, estaríamos frente a una situación de mutabilidad y Dios no cambia. No es más poderoso ayer, ni va a ser más poderoso mañana. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando ustedes lean poder y está relacionado directamente con Dios, es siempre el Shaddai en el hebreo y Pantocrator en el griego. Ezequiel 10:5. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando habla. Ya, Dios omnipotente. Recuerden que Ezequiel, Isaías tuvieron una visión del trono de Dios similar a la que tuvo el apóstol Juan al momento de revelársele el Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero hace mención ahí a la omnipotencia de Dios. Romanos 11. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Perdón, ese sáltatelo, Luchito, 2 Corintios, porque esto lo voy a poner para complementar los otros. 2 Corintios 6:18, perdón. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Ya? Apocalipsis 4:8. Gracias. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya, ahí está combinando, ¿no es cierto? Todopoderoso, con eterno, con soberano también, ¿ya? Ahora, queda claro el atributo de omnipotencia, ¿ya? Omnipotente. Recuerden que siempre las palabras que están escritas en la Biblia, por supuesto que son inspiradas por Dios, pero son palabras humanas, ¿ya? Por lo tanto, estas palabras hacen una definición siempre pobre de la realidad, porque ninguno de nosotros podría efectivamente describir o hacer una definición exacta a un concepto que es absolutamente ajeno a nuestra naturaleza, ¿ya? Por eso es que, gracias, Nelly. Por eso es que efectivamente estas son las mejores palabras que dentro de la inspiración de los hombres que Dios usó, ellos en su vocabulario encontraron, ¿ya? Pero obviamente la definición siempre es escasa, ¿no es cierto? Y nos da una idea mayor del poder de Dios, ¿ya? Bien, Romanos 11, 1 al 6.
leo? Ya. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procurarán matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ya, ¿por qué tomé este pasaje? Porque no me acuerdo en cuál de los turnos me preguntaron por los israelitas. No acusó recibo ni la mañana ni la tarde. ¿Sí? Por eso lo puse, pero no era parte de esto. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿ya? Era una pregunta en relación a si todos los israelitas, por ser israelitas, eran salvos, porque se le llama el pueblo de Dios y lo es. Y la respuesta es no. ¿No es cierto? La respuesta es no. La respuesta es ¿cuál? La que está diciendo ahí. ¿Ha desechado Dios a Israel? Por supuesto que no. Pero está hablando de la nación, pero no de todos los ciudadanos. También él muestra que ha hecho una elección, ¿no es cierto? De hecho, llama también la palabra en Apocalipsis remanente. Entonces, en este caso puntual, está mostrando que Elías había creído que era el único que quedaba y Dios le dice, no, recuerden siempre, Dios, el actor principal de todo, yo me he reservado 7.000 profetas que no doblaron su rodilla ante Baal. Si no doblaron sus rodillas ante Baal, lo hicieron porque Dios los eligió. No porque ellos creían en Dios, sino que porque Dios los eligió a ellos, ¿ya? Y dice y concluye que es por lo mismo que te eligió a ti y a mí, por gracia, ¿ya? No por obra. Entonces, la doctrina de la elección también se aplica a la nación de Israel, ¿ya? A la nación de Israel. La elección de Israel es soberana como nación. ¿Cumplió Dios en la nación de Israel sus propósitos? Claro que sí. La formó, vino el Mesías, todo el proceso. E Israel como nación ha cumplido todas y cada una de las profecías del Señor. Pero no por ser israelita de nacionalidad, automáticamente soy salvo. Un judío que hoy día muere en sus pecados se va al infierno. Va a llegar al infierno y va a decir yo soy circuncidado, soy hijo de Abraham, y le va a decir para adentro. ¿Ya? Porque la circuncisión que siempre ha valido es la del corazón. ¿Ya? ¿Abraham fue salvo antes de circuncidarse o después de circuncidarse? Antes. Esa es una señal externa. Bueno, no sé si estaba aquí la persona que me hizo la pregunta, pero he cumplido. Que quede grabado. Ya. Estamos en omnipotente. ¿Ah? Sí. Omnisciente. Sí, porque en la mañana no era nadie y en la tarde tampoco, igual tiene que ser en la noche. No llegó Ya, pero yo tenía la duda, Carlito, muchas gracias. ¿En serio tú eres? No, pero tenía la duda. Ah, pero tú no me preguntaste a mí. No. Fue una revelación. De hecho, hoy día me lo estaba preguntando. No me lo reveló carne ni sangre. Ya. El segundo atributo que vemos el día de hoy es omnisciente. Recuerden el prefijo omni, todo absoluto. Ciente, o viene de ciencia, ¿no es cierto? Conocimiento, sabiduría, y se está refiriendo no solamente a que él conoce todos los hechos que van a suceder de cada una de las personas, sino que él conoce y es el depositario de toda la sabiduría existente, no solamente en este planeta, en el universo. Él todo lo sabe. Él sabe cuando se muere una hormiga en la selva de África, donde sea. Él sabe todo lo que pasa con cada una de sus criaturas. Nada está fuera del control y del conocimiento de Dios. ¿Ya? No se cae un pajarillo, dice, al suelo sin que Dios lo sepa. ¿Ya? Entonces Dios tiene control del mundo microbiológico, macrobiológico, insecto y de todos los reinos animal, vegetal y los que sean. ¿Ya? Y no solamente de este planeta, lo cual ya es una cosa
inmensa, sino que de todo el vasto y gigantesco universo que Él creó para su gloria. ¿Ya? Esto es lo que esperamos nosotros, cada vez suspirar más de quién es Dios. Por eso les decía yo que cuando comenzamos este estudio, la visión que tenemos nosotros de Dios, cuando no está basado en sus atributos, es una visión, en el mejor de los casos, horizontal, pero en la mayoría de los casos casi como de un suche que tiene que cumplir todos mis deseos, y si no, me cambio de religión y me enojo con él. No, entonces cada esta cosa, tú empiezas, si realmente piensa en el universo, o sea, y millones de millones, no de planetas, sino que de galaxias, y Él tiene control, y nada sucede en el universo sin que Él tenga conocimiento ni control, nada. Ese es Dios. Entonces yo puedo estar cada vez más confiado en Él. Por eso dice que el amor de Dios echa fuera el temor, en el sentido de que nosotros, lo único que puede hacer Satanás con nosotros es infundirnos temor. Y el temor siempre va a estar en un corazón, en una mente no gobernada por el Espíritu Santo. ¿Ya? No se trata de ser temerario, se trata de ser y de tener fe en quién es Dios, sea que conteste como yo esperaba, o conteste como yo no esperaba, o no conteste, o si contestó ni me enteré. ¿Ya? Pero Dios no cambia, es todopoderoso. ¿Por qué? Porque el propósito más grande es que los años que nos ha dado de vida aquí, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 10 más, no sé, nosotros le glorifiquemos. ¿Cómo? Permitiendo que Él nos transforme. Es preciso que Él crezca y que yo mengue. Ese principio de Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, Salmo 139, 1 al 9, vamos a hablar del conocimiento que tiene de nosotros, primero los seres humanos. ¿Quieres? ¿Leo? Ya. ¿Pero hasta dónde? 101, versículo 1 al 9. Del 1 al 9, ya. La porción completa. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi entrada, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me pasé. No, está bien. Está todo bonito. No hay... Lo mejor es pasarse en los versículos bíblicos. ¿Ya? Él conoce todo tu camino, mis caminos, todo lo que pienso, lo que voy a decir, lo que todo. Dios conoce lo que fue, lo que es, lo que será y lo que pudo haber sido, todo. ¿Ya? Ahora el 139, pero el 13 al 18. Vamos ahora a la visión intrauterina. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, es
Maravilloso. Por eso dice que tu pensamiento es tan alto, ¿quién podrá alcanzarlo? Pero podemos tener nosotros acceso. Por eso es que la creación va a ser uno de los fiscales más duros hacia la humanidad condenada. ¿Ya? Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero, anuncio las cosas en el pasado, anuncio lo que va a venir en el futuro, lo por venir, todo, o sea, tiene el manejo absoluto de todo, ¿ya? Mateo 10, 29, 31. Diez, 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ya, entonces imagínate, ¿cómo no he de confiar en Dios? ¿Ya? ¿Cómo no he de confiar en Dios si realmente Él tiene cuidado de la naturaleza, de la creación inferior, ¿no es cierto? ¿Cómo no tendrá cuidado de sus hijos? ¿Ya? Recuerda, eso lo vamos a ver cuando veamos el amor de Dios, que Dios, hay un concepto teológico que se llama la providencia de Dios, y la providencia de Dios significa que Dios hace una bondad generalizada que está expuesta en versículos como el sol y la lluvia para justo e injusto. Entonces, todas esas cosas están bajo la providencia de Dios, pero la voluntad de Dios en cuanto a todas estas promesas son para los hijos, para los que Él de antemano ha elegido, para manifestar su gloria a través de la misericordia. ¿Ya? Hechos 1:24. Él tiene control de la naturaleza, completa. Nada pasa sin su conocimiento. Llorando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ya. Ahí hay una situación que es más larga de analizar, pero lo que nos interesa es el reconocimiento que hacen de que Él conoce el corazón, el sentir de todo. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. ¿Ya? Entonces, la omnipotencia, la omnisciencia, dos atributos insondables, tan altos que no los podemos sondear, ¿no es cierto? Pero que podemos tener un destello de eso, y con ese destello nosotros nos maravillamos, ¿no es cierto? Ahora, estos dos atributos se sujetan a la inmutabilidad y se sujetan a la soberanía de Dios, y ahí tenemos por lo menos ya 4 columnas de atributos que nos dan a nosotros una sustentación gigante para nuestra fe, ¿ya? En el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, que es soberano para responder conforme a su voluntad personal con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Él sabe, y si sabe todo, sabe lo que tú estás pensando, sabe lo que estás pasando, sabe todo. Entonces, a veces el corazón humano puede llegar a la situación utópica y real, pero producto de sus sentimientos, en un momento determinado se puede sentir abandonado por Dios, ¿no es cierto? A eso es lo que nosotros tenemos que apuntar a no caer. Por eso es que tengo que estar firme en los atributos, porque cuando me siento así, le doy espacio a Satanás, y Satanás me va a empezar a decir: claro que te abandonó. Ya hace rato te tenía que dar cuenta ahora, y empieza a ir, y entonces nos transformamos en vez de hermanos en margaritas.
Y la idea es justamente que nosotros seamos realmente firmes en nuestra fe. Pero nuestra fe no puede estar firme si nosotros estamos esperando que esa fe sea creciente en respuestas que Dios puede, o sea, siempre puede dar, pero a veces va a dar, otras veces no va a dar, conforme a lo que yo quiero, porque Él no hace mi voluntad, Él hace su voluntad. Ahí está la soberanía. Ahí está la soberanía. Puede, pero no. Claro, pero Él tiene un propósito mayor que el que yo tengo, más grande que el que yo tengo, mejor que el que yo tengo y eterno. Todas mis peticiones, por sanas, por correctas que sean, son de carácter temporal. Todas ellas. No hay ninguna decisión que yo quiera que sea de carácter eterno, porque no sé lo que es la vida eterna. La tengo, pero no sé lo que es la vida eterna. Por lo tanto, todas mis aspiraciones, todo está en el carácter temporal. Por lo tanto, tengo que comenzar a pensar, como dice la carta de los Hebreos, ¿no es cierto? O primera de Pedro, poner la vista en las cosas de arriba. Y eso nos llama a nosotros a pensar en los atributos de Dios. Puedo caminar confiado, vivir tranquilo, ¿no es cierto? Vivir en paz no significa ser temerario, no significa desafiar, ni arriesgarse innecesariamente, ni tontamente, ni no hacer las cosas que tengo que hacer. Yo soy un hijo de Dios, no voy a tener previsión, y que Dios, y esto, y no voy a cerrar la puerta, que no. Porque capaz que Dios permita que te entren a robar para que te saquen la mugre y te ponga un poco más humilde. ¿Ya? Porque todas esas jactancias así como, no, aquí yo soy un hijo de Dios. No, todo lo contrario. La teología y la doctrina de la elección soberana de Dios nos lleva a un cristianismo verdaderamente humilde. Nos hace verdaderamente humildes. ¿Sabes por qué? Porque todo depende de Él. Porque si las personas creen esto que no es bíblico, como algunos dicen, mira, lo que pasa es que Dios sabía que tú lo ibas a elegir, ¿cierto? Sabía que tú lo ibas a elegir y por eso es que... Ahora, la pregunta es si Él sabía que yo lo iba a elegir, finalmente la elección ¿de quién fue? No. Si Él sabía que yo lo iba a elegir, ¿quién hizo la elección? Yo. Y entonces significa que yo no estaba totalmente muerto, que yo no estaba totalmente caído, que había algo en mí mejor que el del otro. Y que eso hizo, o sea, lo que hizo el Señor fue prender la mecha nomás, pero yo tenía la mecha. No, pues yo no tenía mecha, no tenía nada. Entonces, la doctrina de la elección es la doctrina que verdaderamente nos lleva a una humildad y a entender mayormente la grandeza y la gracia de Dios, porque todo depende de Él, es para Él, lo sostiene Él. ¿Ya? Lo que no nos hace pasivos, sino que nos hace activos en lo que debemos ser activos, obedecer. ¿Ya? Y si Él dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, no puedo decir yo, bueno, pues si tú ya los tenías elegidos, ¿para qué me mandáis? No, yo tengo que obedecer y hacerlo por la gratitud, por el amor, porque he sido transformado en una cosa sobrenatural. Aquellos que han creído y han enseñado la doctrina bíblica de la elección han sido los más grandes evangelistas. Los más grandes evangelistas. ¿Ya? Entonces la omnisciente. Y finalmente, un atributo también que para nosotros, vuelvo al punto de que la definición de una palabra humana no existe para dar 100% a la realidad de este atributo, porque nosotros, eterno es como muy largo, ¿ya? Pero la palabra eternidad en el hebreo se encuentra mayoritariamente como olam y en el griego aionios, ¿ya? Sin tiempo, sin principio, sin fin, perpetuo, ¿ya? Cualquiera de esos son palabras sinónimas de esta palabra eterno. Y nos dice algo que es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Es incomprensible. Exactamente. ¿Cómo es que nos cabe a nosotros en la cabeza que Dios nunca comenzó a existir, ni nunca va a terminar, ni nunca termina? Nunca comenzó, no hay comienzo. Siempre ha sido. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre ha sido. Y en ese siempre ha sido soberano. Y en ese siempre ha sido, nunca ha cambiado,
no hay variabilidad en él, que es una de las características fundamentales de la estabilidad de Dios, ¿cómo la podemos entender nosotros? Que si algo somos inestables en todo, ¿cierto? Entonces, pero Dios es todo esto. Y estamos hablando de que estos atributos son atributos revelados, acotados, plasmados por un hombre inspirado, pero al cual no se le ha dado ninguna herramienta como para tener, salvo el apóstol Pablo, que dice que fue al tercer cielo, pero le dijeron que no podía decir nada, que se quedara callado, ¿ya? Pero todos estos hombres escribieron de su propio acervo intelectual, escritural, todo, ¿no es cierto?, para poder describirnos estas cosas. Y como es la palabra de Dios, la podemos entender a pesar de que hayan pasado siglos, pero sin embargo siempre son, ¿no es cierto?, de carácter inentendible, inexplicable. Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, es para siempre, eterno, para siempre. ¿Ya? Éxodo 3, 14, 15. Esta escena es bien importante porque es cuando Moisés recibe el nombre de Dios. Dios se había revelado hasta ese entonces como el Todopoderoso, el Shaddai, pero aquí le da el nombre. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ya. Dice: yo soy el que soy, ¿no es cierto? ¿Qué es el tetragramatón? Aquí tenemos un año de estudio de hebreo. Yod, Ba, Hei, Ba. ¿Ya? ¿No? ¿Cómo es? Ah, yo... De veras, que al revés. Se escribe al otro lado. Tiene razón. Ya. Otra vez. Yod, Ba, Hei, Ba. No, no puedo escribir para el otro lado. Tenía... Ya, pues no importa. Entonces, ¿qué es lo que dijo acá? Se traduce como Jehová o Yahvé, pero lleva implícito la expresión yo soy. Y esto es porque Él es siempre. Que Dios no dice yo fui o yo seré. En la época que tú la leas siempre es yo soy. ¿Ya? Entonces esto se traduce el eterno, el que siempre ha sido, el que siempre ha estado. Entonces, características o atributos como eterno, inmortal, ni siquiera podrían ser atributos, porque inmortal ni siquiera se pudiera aplicar correctamente a Dios, pero también Él dice el inmortal, el eterno, porque son expresiones humanas de una cosa inentendible. ¿Ya? Entonces, yo soy, es bien importante porque Jesús después usó la misma expresión, ¿no es cierto?, haciéndose parte del nombre de Dios. Saltemos los salmos, que ahora los salmos están llenos de eterno, 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 soberano, 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 omnipotente, omnipotente, omnipotente. Juan 8:58. Ahí, sí. Yo, Bau, Hei, Bau. ¿Ahí sí? Tampoco. ¿Cuál es la yo? Ya, lean Juan mientras tanto. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yod, Bau. Yod, Hei, Bau, Hei. Ahí está. Ahí sí. Está equivocado. Ya. Oye, esto por si acaso, hay un video en YouTube que se llama El nombre secreto de Dios.
El nombre secreto de Dios. Y ahí hay una traducción de la nomenclatura que esto significaba. Y significa, habla de clavos, madero, colgados. No me acuerdo cómo se llama, es precioso. ¿Ya? Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ya, imagínate, Jesús está hablando, en realidad no hablando, está una vez más en una confrontación con los fariseos y él les dice, antes que Abraham fuera, porque ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Y él dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y después dice, incluso, Abraham se alegró de ver mi día. Entonces dicen, ¿cómo? Tú todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces él también está hablando de esa eternidad, de esa atemporalidad. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahí agrega otras cosas, inmortal, invisible. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Ya? El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, hoy día revisamos omnipotente, omnisciente y eterno. Vamos a revisar un par de atributos insondables más la próxima semana y después vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Porque vamos a comenzar con los atributos morales, que son en definitiva los que como hijos de Dios nosotros tenemos que dar como parte del fruto del Espíritu, ¿ya? Pero en 2 miércoles más va a ser 25, por eso es que vamos a hacer acotadito un par de atributos más de los insondables la próxima semana, después vamos a hacer un pequeño resumen, porque vamos a partir después en enero ya, porque el próximo miércoles, el miércoles siguiente es 25 y después primero. Entonces, para empezar con el tema del atributo del amor, donde ahí sí que vamos a sacar chispa, ¿ya? Entonces vamos a estar, así como estuvimos en la soberanía un par de miércoles, en el amor también vamos a estar otro par de miércoles, bastante, unos 3 o 4 miércoles por lo menos, porque justamente ahí es donde tenemos que apuntar, así como en el concepto de la soberanía, para entender todo, todos los atributos morales que vienen después tienen que estar vistos con el prisma o con los anteojos del atributo moral del amor, ¿ya? Pero ahí sí que vamos a llevarnos, ahí voy a tener problemas con el turno de la tarde. Todas las niñas están en el turno de la tarde. Entonces, no hay contrapeso. ¿No? Siempre hay discusiones, pero es claro, porque claro, pero es que no puedo creer, no puedo. Yo tampoco. Porque el amor de Dios solamente, ¿no es cierto?, es un extremo. Y también está acá. Entonces, si Dios a esto los va a juzgar, nunca los pudo amar. Porque Él no cambia. Pero ¿cómo? O sea, tú quieres decir que no podría ser un juicio si es que Él hubiese alguna vez amado. Porque eso significaría que Él cambió. Por eso es que eligió a los que iba a amar y dejó a los que iban a condenación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que verlo en los términos de la divinidad, de la elección y de todo lo que hemos visto. Una consulta. Dígame. Entendiendo que todo pertenece al Señor, todo es de Él. Me pregunto cómo uno tiene que actuar con la naturaleza, ponte tú, con un bicho, que le desagrada y le pone el pie encima y lo mata. ¿Te estás refiriendo a la Adriana? No, ¿que mata a la araña? Bueno, esa es una respuesta bíblica, ¿no es cierto? Y nosotros estamos dados para sojuzgar la naturaleza. Ahora, significa que los seres humanos tenemos
no Dios en el sentido administrativo, ¿ya? Tenemos que rendir cuentas sobre eso. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un manejo de la naturaleza lo más bíblico que se sea, entendiendo que hoy día las hormigas no están en el equilibrio ecológico que fueron al principio y toda la cuestión, y son plagas, ¿me entiendes? O sea, estamos en el otro extremo. Entonces, pero en ese sentido, ahora, el tema de los derechos de los animales significa, hoy día, por ejemplo, las personas, no sé, o sea, el activismo por los animales no es bíblico, ¿me entienden? En el sentido, digamos, de, a ver, no que sea malo participar de una cuestión de la Sociedad Protectora de Animales y todas estas cosas así, pero no es el foco nuestro. El foco nuestro es ser responsable en la medida y en la dimensión de responsabilidad que Dios nos dé. Si yo tengo un perro, si yo tengo esto, ¿me entiendes? O sea, no tener una conducta como en lo micro y en lo macro lo puede tener las personas, porque así como en lo macro pueden venir y en el mar echar toneladas de desechos de petróleo, lo que sea, también yo en el patio, o sea, en la calle puedo botar un chicle, por decirte una cosa, o dejar la basura ahí nomás, o cualquier, ¿me entiendes? O sea, es una conducta micro y macro. Si a nosotros nos corresponde la parte macro o la parte micro, todos los que estamos acá en la parte micro. Entonces, desde ese punto de vista. Pero no hay mucho más al respecto. Pero tal como decía la hermana, ¿no es cierto? El hombre está con la responsabilidad de la administración. Ahí apuntaba yo, Claro. la administración, cómo manejarla, porque a veces que uno... Claro, porque hoy día la naturaleza, por ejemplo, la creación de la naturaleza, Dios les infundió a partir del capítulo 9 de Génesis a los animales, les infundió un temor hacia nosotros. Antes los animales se acercaban y convivían con nosotros, pero hoy día, si ellos no tuvieran ese temor y no arrancaran, no habría animales. Entonces, cayó, exacto. Y tiene que ser redimida. Por eso es que lo que podemos hacer nosotros es momentáneo. Porque va a venir un proceso que se llama el milenio, ¿no es cierto?, donde Dios va a restaurar todo y se va a volver al equilibrio y va a ser todo como correspondía haber sido. Pero en este instante que se está hundiendo el Titanic, Dios dice, ¿no es cierto?, que nosotros aún ahí tenemos que tener una conducta, ¿no es cierto?, de cuidado y de responsabilidad con las cosas que están a nuestro alrededor y de las cuales sí somos responsables y daremos cuenta. Por eso él dice en un versículo que dice que cuida a tu bestia. Claro, el que en Proverbios, el que hace mal a su bestia también deshonra a Dios. ¿Ya? Por eso Jesús usa el ejemplo, dice, si se te cae, imagínate, si se te cae un burrito, un asno en el día de reposo, ¿cómo lo vas a dejar ahí? Entonces, o sea, habla de que no hay una crueldad, todo lo contrario, o sea, ya el día de reposo da lo mismo, lo saco nomás. Entonces, ese es el sentido que tiene. ¿Ya? Bien. ¿Nati puede orar? Ya. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 5 de nuestro estudio que se llama Conocer o Conociendo a Dios. Y estuvimos varias semanas en el tema de la soberanía de Dios. Y el día de hoy vamos a revisar otros atributos de Dios que son ciertamente, pertenecen también al grupo, diríamos, de los insondables. ¿Vale? Es decir, esos atributos que nosotros podemos de alguna manera conocer, pero de manera muy velada. ¿Ya? Ya. Estos atributos son todopoderoso, omnisciente y eterno. Ahora bien, para poder entender en toda plenitud, ¿no es cierto?, los atributos de Dios y todos los que vengan, tanto estos que son insondables como los atributos morales de Dios, yo tengo que unirlos o ensamblarlos
Buenas noches. ¿Ah? Último turno. Hablarlo con la soberanía y con la inmutabilidad, que Dios no cambia y que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante este aspecto de que yo lo sujete a la soberanía y a la inmutabilidad de Dios? ¿Por qué piensan ustedes que puede ser súper importante que sea así? Porque sí, es la base, ¿no es cierto? Porque si nosotros nos sujetamos, por ejemplo, el atributo todopoderoso. ¿Qué significa en términos generales todopoderoso? Que todo lo puede. Todo lo puede, ¿no es cierto? Ahora, si yo no ensamblo o no uno este atributo a la soberanía, voy a creer que Dios es todopoderoso, entonces Él siempre tiene que hacer todo porque Él todo lo puede hacer. ¿Me entiendes? O sea, ¿Dios puede sanar a alguien? Claro que sí, pero el atributo es una cosa inamovible, por eso es tan importante. Inmutable, Él no cambia, soberano, sobre todo. ¿Ya? Ya. Entonces, primero es omnipotente, todopoderoso. La palabra omnipotente es la misma todopoderoso. En el Antiguo Testamento se utiliza principalmente omnipotente, y el prefijo omni significa todo, totalidad, absoluta. En el hebreo, el Shaddai, en el griego, Pantocrator. ¿Ya? Entonces, el Shaddai es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Y este atributo, ¿no es cierto?, por definición, significa que Dios no solamente tiene todo el poder en todas las áreas, sino que además es el que concentra todo el poder existente. O sea, no hay ningún poder ni siquiera cercano a Él. Cuando nuestro Dios también puede no hacerlo, porque es su soberanía. Y la soberanía de Dios no tiene que ver con el poder de Dios. Por supuesto que Dios es todopoderoso, pero Dios tiene propósito en la sanidad, en este caso el ejemplo, o en la mantención de la enfermedad, o lo que sea, porque el propósito más grande de Dios para la vida de sus hijos y sus hijas es nuestra transformación, la santificación, el carácter de Cristo. ¿Estamos? Entonces, por eso es tan importante tener bien claro eso de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Pablo sabía que Dios era todopoderoso, claro, pidió a Dios sanidad, pero el Señor no se la concedió. Por eso existe tanto cristianismo hoy día, o tanto cristiano, deprimido desde el punto de vista de bajoneado, lo que sea, porque dice, pucha, tanto tiempo que le estoy pidiendo a Dios y no me sale esto, ¿ya? O no me llega esto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sujetando la fe en Dios en sus respuestas y no en sus atributos. La respuesta está bajo su soberanía.